presidente Bombini na outra edição de Time Out. Agora, Time Out é um grande honor para nós ter junto conosco o diretor técnico, né, que é coach de nossa seleção de natação, nós se referindo a Ismael Santisteban, que ainda tem, é desarrollo de último ano, né, de maneira que tem um papel grande, se quer muito, um rol grande que nós se quer muito aqui, pensei, nossa natação está trabalhando, maneira que está trabalhando aqui. La que nós vamos para o corte que se ninguém vai back, nós estamos conversando com o gênio que está na natação, Ismael Santisteban. Televidente, danke por estar con nosotros, con el señor Ismael Santisteban. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes, Clarey. Qué honor un viaje, comenzar el 2024 en el Papiado Cobodo, en el mundo deportivo de Aruba. Turcos bom para hermano, 2024. 2023 todo sublime. 2023 nós temos 3 clasificados para o Juego Olímpico. Jamás visto. ¿Cómo está ahí? Imaginaba que a nos, en el caso de mí personalmente, nos guarda 20 años, Clarey, para el logro aquí, 20 años. Y por fin nos tienen el privilegio de ver una Olimpiada clasificado. O sea, el día ahí que me atende de Miquel su clasificación, mi cuero cabello alanta de la emoción. Verdad que algo fantástico como coach Borguá, un atleta que está formando en Aruba con nos aquí, con los coaches de Aruba. Esta sigue su carrera deportiva en América, ella va a ir a diferentes lugares para seguir su desarrollo. Y ahora, en un año promedio prácticamente, unos meses promedio que su cita olímpica que por clasificar con marca, ese está algo sumamente fantástico. Yo no sé si debería hacer esta pregunta ahorita. ¿Le ves chance o no? ¿Cómo ves tú a Miquel? Miquel es un atleta siempre mejorando y siempre en ascenso. Y para mí, Bisabo, un 50 metros free, donde él tiene su marca, es impredecible. Cualquier atleta a nivel mundial, un buen salida, un buen 30, ¿verdad? Entonces está un evento sumamente difícil, a pesar que está corto. La gente dice, 50 metros no está nada. No. Ahí, el 50 metros está encerrado lo que no se visa, la excelencia deportiva. No por falta ni un mínimo detalle para por avanzar en un evento tan difícil así, porque es demasiado corto para un error, demasiado, no por. Entonces, ese hace más difícil que un 1500 Shen o un 4 Shen que por derecha algo arriba de la carrera. Correcto. Aquí no hay salida para perder. Absolutamente. Un toque, una llegada mal, vos perde. O sea, cualquier detalle está importante. Ahora que nada, hope importante com Ligier, Miquel também sale em 50 metros.
Claro, Mita piensa que toda su preparación ahora está dedicada a la parte física, buscando más explosividad, a la parte mental, que es totalmente vital. Tanto vale que vos estás físicamente correctamente preparado y vos capacidad mental no te a tope. Y existen dos detalles que me se va a ir de la mano, seguro, seguro. Y ya, Miquel está un atleta consagrado. Recuerda, Miquel está participando en su tercer Juegos Olímpicos, donde va a estar en marca historia como atleta en Aruba. Está un atleta que estaba ahí 3 juegos seguidos y necesita llenar al mundo el andamiento de orgullo. Sus Pues, familiares me calcula Hopi, a nos como institución deportiva acá. pues, Y seguro, seguro estaba un momento histórico para nosotros. seguro, seguro. Você vai tocar 3 pontos, muito importante. A parte físico, a parte mental, e nós não podemos dar a parte médica. Tem 3 coisas aí, vai generar o atleta novo que nós que mira. Ou nós que mira Michael, da mim, Michael Plus, nós que mira ele. Para nós que era na Michael. Sí, sí, seguro, seguro. Todo el mundo deportivo no de alto nivel no por funcionar, sino tiene un equipo multidisciplinario junto con él. Ahí está todo el personal convencional, el médico, el fisioterapeuta, el masajista, el nutricionista, importantísimo también, el psicólogo. Cada momento de cada fase de un atleta está manera un eslabón de un cadena. O sea, vamos a formar una cadena potente. Tu función de nada está engrosar el cadena ahí. Vamos por visto, ok, nos tiene un atleta completamente, o sea, netamente preparado de todo punto de vista. Ese tampoco está garantizada una medalla, porque pues, Tour de Nantes está preparado así de poco. Para siempre te avisa, graciosamente, el día del medalla, el planeta Nantes está alineado, porque está a un momento así de difícil con medalla olímpica, que tú gente que es medalla olímpica. Entonces, me te avisa, el parte mental de un atleta está definido su medalla. ¿Cuánto quiere? Completamente de acordo com o Pero, Vanessa aqui, é parte físico. Com o globo aumentar, por mim que vai ser uma pergunta que nós vai perguntar, mas cortiga assim aqui. O nós vem back, nós estamos trabalhando, como por aumentar o peso de trabalho circulando. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando conosco. Nós estamos com o senhor Ismael de Santisteban. Hermano, como para aumentar o peso de trabalho cerca da nossa landadora? Nós vamos querer ser com Michael, porque Michael está nos plus com o senhor original. Como nós devemos aumentar o trabalho para Michael original? O que você está fazendo? Well, me avisa siempre un atleta de élite me tiene el trabajo específico, ¿sabes? ¿Cuál está la carrera? ¿Qué grupo muscular vos te usa? ¿Cuál está el factor fundamental que vos quieres desarrollar para un sprinter? Y el trabajo me está encaminado a ese proceso. Y Miquel, ya un atleta prácticamente hecho, me avisa de todo punto de vista. Pues claro que el mundo moderno tecnológico, y está seguro que Francia está usando diferentes aparatos que por medir fuerza explosiva, diferentes control test físico que por un atleta qué nivel tiene físicamente. Seguro que el trabajo físico para un sprinter es vital porque fuerza es muy importante para el sprinter, y seguro el trabajo encabezado del grupo de multidisciplinario, en este caso el preparador físico de Francia, seguro va a encaminar su trabajo en vista a la mejora de la fuerza de Miquel. Mira, ¿qué significa para natación si nós começar a crack up, a prestação física de los atletas de natación? ¿Qué significa para nós? Claro, a nosotros en Aruba, pues claro que no andamiento, generalmente nos tienen debilidad por la parte física. ¿Sí? No esto discutido con el comité, no tenemos los lugares, en ejemplo,
caso del pool, no tiene un gimnasio adecuado para el desarrollo de un atleta. No sin algo básico, como es lógico, de a poco no se va a ir creciendo buscando diferentes equipos, ¿no? Pero lo que debe ser un gimnasio grande donde por manera de vista 20 atletas. Ese no está posible. El gimnasio no está chiquito, con 6, 7 atletas de 15 y 7 años, bota llena acaba. Y seguro que en el desarrollo de un atleta de su base, manera nos hacen Aruba aquí formando atletas para allá afuera, esta va a jugar un rol después en su futuro deportivo. Seguro que si nos por mejorar la actividad física en tierra, la actividad física en agua, seguro que es mejor. Nós precisamos de um centro de alto rendimento, Aruba. Ojalá el centro de rendimiento que tiene algún país, se imagina, Botín, todo dentro de un centro de alto rendimiento. Puerto Rico, Botín en la escuela, Botín en la piscina, Botín en el gimnasio, Botín los doctores, Botín los fisioterapeutas. Entonces sería ideal un centro de alto rendimiento. Pues para mí lo hubieran hecho ayer, no mañana, ese centro, porque el deporte lo está exigiendo ahorita. Ahora tenemos 3 clasificados, lo que significa dentro de 5, 4 o 8 años quizás caemos en las medallas, pero para llegar allá hay que tener todos los, ¿cómo se dice? Los elementos para ayudar a esos atletas. Absolutamente. Un medalla olímpica no por bien del aire. Sí. No. Este es un proceso a largo plazo, está involucrado y gente. Es seguro el gobierno del país está involucrado en una medalla, no por desarrollar un deportista alto, sino tiene un apoyo financiero. Se juega el rol base desde que pueda comenzar a largo plazo un proceso de alto rendimiento. Well, agora vamos mencionar, eu tenho 20 anos trabalhando com o Miquel. Me quer que o governo de casa quilômetros por cada põe um prêmio para o primeiro medalhista olímpico 50, 100, 150 mil euros. Coinando 3 medalhas, bronze, prata e ouro. Ouro 150 mil, prata 75 mil, então bronze 50 mil. Põe algo que tu vai dando extra empuje para os atletas, não? Yo siempre, Calera, en reuniones me sacaba, es el estímulo monetario siempre estaba ahí a dar un tiki de más compromiso al atleta con el deporte. Imaginaba, campeonato mundial ahora de Doha en febrero, que nos está saliendo, donde quiero mencionar también que el atleta Patrick Grotter está, un atleta élite de NOS de gran nivel, también está participando y está buscando su marca, que ojalá, Ojalá que lo logre. Nos supervisa dos atletas con marca, sería genial para el deporte de Aruba. Pero imaginamos, el octavo lugar del evento de 1 para 8, el octavo está consiguiendo $2,000. El primer lugar, $20,000. O sea, y seguro que si a vos te pones un premio para una medalla que no está algo fuera de lugar, tu país te dona, o mayoría de los países, no tú, un porcentaje enorme, te dona un premio metálico al atleta que gana, porque ese está símbolo de un enorme sacrificio. Y Córdoba, el nadamiento está un deporte acuático, vos sale de un medio terrestre para hincarte en el medio acuático. Se está donando un extra esfuerzo para vos por 30 a la élite mundial en el deporte. Entonces, necesitan diferentes apoyos para los atletas de alto nivel. ¿Sí? Seguro. Y ni se piensa, ni pensa mesmo enorme propaganda que a Aruba também saca. Se de nossos atletas vai ser logo medalha, deve ganhar olímpico. Uau! E esse aí não tem placa para pagar. Hermano, danke por estar conosco hoje. Hope e suerte, hermano. Televidente, ahora está en gran honor junto con nosso amigo Ismael Santisteban. Thank you, Ismael.